Tengan buenas tardes, estamos conduciendo esta transmisión desde la estación ferroviaria de la ciudad centenaria de Quezaltepeque. Hablar de Quezaltepeque es hablar de escritores, hablar de artesanos, hablar de una tradición cultural centenaria. En esta tarde los ha convocado la literatura, en específico en el tema de la novela y el cuento. Quezaltepeque tiene por historia una gran cantidad de escritores reconocidos a nivel nacional e internacional, y cada año pues nos da mucha alegría de que volvamos a encontrar o podamos conocer nuevas voces o sentirnos y reencontrarnos con otras voces que ya conocíamos pero que siguen estando en la palestra cultural, no solo de nuestra ciudad, sino que también a nivel nacional e internacional. Algunos nombres que ustedes obviamente los conocen o los deberían de conocer, como Alfonso Quijadurías, Rutilio Quesada, Otoniel Guevara, Amílcar Colocho, Kenny Rodríguez, Javier Alas, Quino Caso, un sinfín de nombres que a lo largo del tiempo han estado pues sonando, han estado en las aulas de nuestras escuelas y también han sido nombrados por haber ganado certámenes, premios literarios de mucho renombre. Es por eso que en esta tarde, con un poco de lluvia acá en Quezaltepeque, nos hemos reunido con un grupo de amigos para conmemorar también siempre el hallazgo de la palabra. En este caso estamos pues ante la presentación de dos nuevos libros que salen a la luz, que vienen desde el seno de unos premios que se originaron en la Universidad de El Salvador. En agosto del año 2020, la Universidad de El Salvador, por medio de la editorial universitaria, lanzan los certámenes nacionales en 4 ramas: en poesía, en cuento, en novela y en ensayo, de los cuales 3 premios resultan con participaciones ganadores y hay un premio que se declara desierto. En ese sentido, en poesía hay un ganador, un compatriota salvadoreño que reside en Canadá, de nombre Juan Carlos Cárcamo, y en novela y en cuento resulta ganador una persona que nosotros conocemos y le tenemos mucho respeto por toda esa pues trayectoria que con su corta edad ha logrado sobrellevar. Es decir, que el invitado de esta tarde, Carlos Ancheta, quezalteco, fue premiado con dos certámenes, con el certamen de novela y con el certamen de cuento, algo también que parece pues inédito, y para nosotros como promotores de espacios culturales es una inmensa alegría. Es por eso que en esta tarde se va a hacer, estamos llevando ya la conducción de esta presentación de estos 2 libros por medio de un conversatorio que vamos a tener con otros poetas quezaltecos que también son ganadores de premios y de reconocimientos por medio de la palabra. Sin más, vamos a continuar ya con la agenda, no sin antes recordarle a la gente que está llevando esta transmisión desde el perfil del ganador y de quezaltecos.net, que lo pueden compartir para que más personas puedan llegar también a él. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Felicidades, Carlos, nuevamente. Hace, más de una semana aproximadamente, recibimos la noticia que Carlos había sido premiado, como lo decía Godoy, con 2 libros, ¿no? Y ese mismo momento yo estaba pensando que qué tan corto es el tiempo, el trabajo, cómo hemos visto crecer a Carlos, y nuevamente nos viene a sorprender. En ese sentido yo me ponía a preguntarme también, ¿verdad?
¿Cuál ha sido ese ejercicio tan importante? ¿Cuál ha sido también esa disciplina para llevar a este punto, ¿no? El primer premio que recibe Carlos es en 2010 con el certamen a Roque Dalton, con el 75 aniversario de su natalicio. Tiene también Carlos una mención de honor en cuentos de fútbol realizado por el periódico El Gráfico en 2012. Tiene un premio nacional de novela corta también en 2016 con los Juegos Florales. También nos sorprendió, ¿verdad?, con el premio Panamericano de Novela en 2018 con los Juegos Florales de Quetzaltenango en Guatemala. Y bueno, y ahora, ¿verdad?, con esto que por primera vez se da estos dos premios, ¿verdad?, en el área de la narrativa. Por eso, Carlos, te invito, por favor, a que dialoguemos un ratito sobre estos dos premios, ¿verdad?, que para nosotros, dentro de la literatura nacional salvadoreña, son muy importantes. En principio, Carlos, ¿desde qué estos dos libros, a partir de cuándo los has trabajado? Sí, gracias, Carlitos. Bueno, primero agradecer a la alcaldía por la disposición de darnos el espacio para que estemos esta tarde acá. Habíamos invitado a personas pues, que vinieran a esta presentación, pero por los decretos que emitió el gobierno hace poco, esta semana, lamentablemente no se pudo. Así que para no quedarnos con las ganas de hacer el evento, decidimos hacerlo de esta manera, por Facebook Live. Que esas son las ventajas de la tecnología. 50 años atrás esto no sería posible y no nos encontráramos esta tarde acá. Sí, con lo que decir de cómo se gestaron estos libros o el génesis de estos textos. Bueno, para empezar por los cuentos, yo es que publiqué una colección de cuentos en 2014, que precisamente se llaman Cuentos Acústicos. Estos cuentos venían de mi producción de 2005 a 2010, casi era mi producción total en ese género. Yo los reuní en esta colección y les puse ese título y lo edité. Después seguí trabajando el género del cuento, pero también me metí a algo ya más ambicioso, que es la novela, un relato ya más largo. Recuerdo perfectamente que a finales de 2009, cuando quedamos de vacaciones de la universidad, empiezo a ensayar ya con un texto más de 10 cuartillas, de 15 cuartillas, de 2.000, 3.000 palabras, que ya era una novela corta. Pues fue así como yo escribí en ese año, casi de un tirón, mi primera novela, que se llama Los Cisnes, que ahora ya no se llama así porque en 2014 le agregué otros 7 capítulos y le cambié el título. Ojalá que en la segunda edición esta novela ya salga pronto a la luz y ya con esa estructura. Pero yo ya había pisado, por decir así, la manzana o la cáscara de la discordia, que era meterme en el lío de escribir novelas, que ya se requiere mucho más de disciplina, mucho más de coraje, de aguante y de todo eso, pues, y sobre todo de planificación. Un cuento casi siempre nace de la espontaneidad, nace de casi como pienso yo que nace la poesía, que es como un don, como que una luz, una ráfaga baja y toca al humano, al poeta, y se convierte en esa esencia, en eso casi inexplicable que es la poesía. Entonces, algo parecido viene siendo el cuento, porque es algo que nace de una imagen, de una situación, y que no requiere de mayores artificios, pienso yo, para su ejecución. Salvo que hay que manejar las herramientas mínimas que exige la narrativa para terminarlo. Ya la novela es distinta. Escribir una novela ya hay una planificación exagerada, porque ya no estamos hablando de 2.000 palabras, no estamos hablando de 10 cuartillas, estamos hablando ya de mínimo 100 páginas, 200, bueno, hay novelas de 1.000 páginas, novelas muy ambiciosas que todos conocemos. Entonces ya se requiere de una planificación casi milimétrica, porque tiene que haber una unidad desde la primera página hasta la última,
Porque uno puede tener un buen comienzo en la novela, pero ya a la séptima cuartilla, a la octava, ya al lector ya no le puede resultar tan atractiva la historia y lo abandona, pues como ocurre con tantos textos. Entonces, esos cuentos que se comprenden en este que fue premiado en la universidad, comprende de 2010 a 2013. Son 10 cuentos. Se puede decir que son contemporáneos a mi primera colección de cuentos, porque van con el mismo tono. Advertirles o señalarles a los que nos están viendo que no están ambientados en El Salvador, están ambientados en muchos lugares del mundo, en Lampedusa, está en Marruecos, incluso está en Bangladesh, en Sabana la Mar, en Jamaica, por poner un ejemplo, en París, hay un cuento, uno de mis favoritos, que está ambientado en París y que tiene que ver también, y se menciona a uno de los cantantes, o quizás mi cantante predilecto, que es Jim Morrison. Pues yo soy un fanático de los Doors, empedernido se puede decir. Entonces en ese cuento tuve la oportunidad de mencionar a Jim Morrison, o la tumba de Jim Morrison. Entonces navegan en varios escenarios, así como cuentos acústicos, y están narrados con un lenguaje de un castellano o un español estándar, no el que conocemos nosotros los salvadoreños, que es el voceo, el salvadoreñismo, los salvadoreñismos, y todo ese aparataje que utilizamos nosotros para hablar. Entonces, son 25 cuentos que, unidos, estos 10 más los 15 de mi primera colección, hacen 25 que a mí se me ocurrió en algún momento hacer un solo tomo, pero daba, 300 páginas, y editar ahora en este país un libro de 50 páginas da exageradamente problemas. Ahora un libro de 300 era una utopía. Por suerte conseguí editar aquel, después guardé este texto, y ahora que tuve la oportunidad de enviarlo a ese premio, ganó. Yo pienso que es más por la estructura, por la que da el libro, que a lo mejor el jurado tuvo a bien darle el premio. Así que son contemporáneos, yo lo considero de mi primera etapa, que cuando yo cumplí 30 años, son esos cuentos, por eso quería ponerlos en un solo tomo. Así que ya datan de unos 8, algunos 10 años. En cuanto a la novela, rápidamente voy a decir que la escribí está fechada, creo, a veces se me olvidan muchos datos, en 2017, creo que sí, el 4 de abril de 2018, para ser más preciso. Entonces ya tiene sus par de años la novela. Yo acostumbro mucho, yo siempre estoy escribiendo, ya sea un cuento o una novela, y lo que hago obviamente es terminarlas y guardarlas. Doy una leída, una revisada y la guardo. Después se presentan algunos certámenes como esta naturaleza, las vuelvo a revisar y les digo, a veces tengo suerte, a veces no. Por suerte esta vez el jurado tuvo a bien premiarla, y por eso estamos esta tarde acá. Eso es más o menos la historia. Pensando en eso, cada vez que te dan un premio, ¿qué sentís? O sea, Alfonso Quijano Brillas, cuando lo premiaron con el Premio Nacional de Cultura, decía que, estoy parafraseando, o sea, no es tan textual, ¿verdad?, pero decía que en realidad el premio era para la poesía, ¿verdad?, no para él como tal, ¿verdad? Ahora vos que tenés más de 5 premios, en este caso, que hay una secuencia a nivel de narrativa, ¿verdad? Porque en poesía todavía está aquella cosa guardada, ¿no? El poeta que todavía tenés ahí, ¿verdad? Espero que todavía esté ahí. Pero cada vez que te dicen, mira, Carlos, se te notifica a través de una carta, a través de un correo electrónico, has sido acreedor de este premio, ¿qué sentís? Sí, solo contestar lo del poeta que decís que todavía guardo por ahí en algún rincón de mi alma. No, para escribir narrativa se necesita tener también un talante, no sé, o alguna voz escondida de poeta, porque así a veces hay algunos pasajes también que uno echa de mano del género, que es casi inalcanzable para la mayoría de mortales. Solo mencionar que en el relato de la Nueva Fábula hay un cuento que se llama Los Amados, que es más prosa poética, se acerca mucho a eso que yo escribí antes, que le llamaba poesía.
Así que si alguien tiene la oportunidad de leerlo, va a descubrir esa parte. Con lo de los premios, que decir, cuando me llaman para notificarme de algún premio, me pasa algo curioso, porque muchos me han dicho, la gente que me llama y me dice, se sorprende que yo no me sorprendo tanto, que yo no me alegro tanto. Pero voy a explicar esto, porque me han contado que otros dan gritos, saltan, dicen, no lo puedo creer, es cierto, una broma, no, alguien me está jugando una broma, no, y dan gritos, y bueno, y dan miles de gracias. Yo por supuesto doy las gracias, como no darlas, si uno hay que estar agradecido, hay que usar la educación también. Pero ¿por qué? No es que no me alegre, no es que no me alegre tanto, sino puede resultar un poco petulante lo que voy a decir, y engreído quizás a algunos, pero para mí es una consecuencia de mi trabajo. Entonces, que me digan que he ganado, digo, es parte es una consecuencia de lo que yo hago, de todas las horas invertidas, y es lógico que ahora gane. Entonces, y por supuesto que me alegro, quizás no salto, no me voy a correr por todo el patio de mi casa, ni abrazo a mis perros, no, lo paso tranquilo, pero quizás por eso, porque yo pienso que es una consecuencia de muchas horas, pero muchas horas de esfuerzo, porque no es algo que me lo regalen sin haber hecho nada, como ganarme la lotería, por ejemplo, que yo compro algo, me regalan un 20 y me gano $100,000, y yo creo que sí saltaría y gritara y no sé, me emborrachara en ese momento, no sé, cualquier cosa haría. Pero en esta parte no, porque he hecho un gran esfuerzo, pero un esfuerzo enorme, he hecho muchos sacrificios para obtener eso. Entonces por eso tengo una alegría, digamos, contenida o medida, pero por supuesto que me alegro y eso. Y lo que más me alegra es ver editado el trabajo, pues. Porque un escritor es como tal, o se considera como tal cuando tiene lectores, si no, pues no funciona así. Buenas tardes a todos que nos acompañan. A mí me gustaría, ya que hablamos un poquito de introducción acerca del premio y un poquito acerca de los libros que han sido galardonados, yo quisiera volver un poco hacia los inicios de Ancheta. Y para eso, para darle una pequeña introducción, voy a leer la contraportada de uno de los libros. Dice: Carlos Ancheta, Quesaltepeque, El Salvador, 1982. Es un escritor, editor y guionista salvadoreño. Perteneció al taller literario Amílcar Colocho, nombre en homenaje al poeta mártir quesalteco, y estudió letras en la Universidad de El Salvador. Entre sus principales publicaciones se encuentran Los Cisnes, 2013, editorial Flor de Barro, novela corta; La Oportunidad del Silencio, 2014, editorial Flor de Barro, novela; Cuentos Acústicos, 2014, editorial Flor de Barro, colección de relatos; La Máscara de Abadón, 2017, DPI, novela corta; Los Príncipes, 2009, Pitoco Editores, novela corta. Bueno, como podemos ver acá, Carlos es oriundo de Quesaltepeque, y quizás un dato que llama la atención fue su pertenencia a un taller literario que precisamente lleva el nombre de un poeta quesalteco que murió heroicamente en el conflicto armado. Al respecto, con Carlos precisamente nos conocimos durante ese periodo de los talleres, que fue entre mediados del 2000 a finales del 2010, fue ahí donde nos conocimos. Regularmente en esos grupos que en ese entonces integrábamos, la orientación era sobre todo la escritura de poesía, porque poesía, bueno, hay mucha gente que escribe poesía, sin embargo, como bien ya nos contó Ancheta, la parte narrativa lo que requiere es un aliento mucho más largo, precisamente para sostener ese ritmo. Ya nos habló un poco acerca de su visión de poesía, y yo recuerdo una plática que tuvimos, Carlos, si recordás, cuando recién habías publicado Los Príncipes, una novela que ganó el Premio Hispanoamericano de Quetzaltenango,
del cual, por cierto, me impresionó al punto que yo escribí un pequeño ensayo sobre esa novela. Tuvimos una plática muy amena en la que nos comentaba precisamente su concepción de la poesía, de la narrativa, y también me acuerdo que hablamos sobre una tendencia bastante de moda, si se quiere decir así, que es respecto al microcuento, que también me daba una posición al respecto. Y quizás algo que puede que en lo que Carlos también sobresale es precisamente en esa planeación que tiene de los proyectos, de sus libros, y que precisamente la mayoría son de una extensión larga, ¿no? Lo cual al final implica también un gran reto, el sostener el interés. Entonces, quizás me gustaría, Carlos, que nos comentaras un poco de cómo desde tu niñez o en qué momento precisamente la literatura se convierte en una parte fundamental de tu credo personal, y cómo poco a poco te fuiste encontrando en la narrativa, y qué significó para vos el encontrar esa voz, y cómo es tu manera cotidiana de trabajo, porque cuando uno lee tus títulos y ve que hay varios que han sido laureados, y como bien has mencionado, esto es el fruto de un trabajo, suponemos también que a lo mejor tienes una disciplina, como algunos escritores tienen, ¿no? Hay quienes opinan que es de escribir todos los días, y hay otros que opinan que escriben cuando la idea cae. Entonces, quizás un poquito sobre eso, que nos hables de tu comienzo en la literatura y un poquito acerca de tu mística de trabajo. Sí, como todo quizás literato o alguien que se ha dedicado a la literatura un buen rato, yo empecé cuando era niño, obviamente escribiendo versos. Recuerdo que a los 12 años una prima mía se llevó a quedar a mi casa, a nuestra casa, y descubrió entre mis cuadernos escolares unos poemas de amor, e hizo riega. Le habló a mi mamá que yo estaba enamorado, que le había escrito, pero sinceramente no había tal enamoramiento, solo había escrito poemas al amor, digamos, a eso que conocemos, al amor. Te vamos a decir que sí, aunque no te creamos. Sí, porque dicen que a un narrador casi no le cree, porque casi se está falseando. Bueno, el asunto es que eran mis primeros pasos, ¿verdad? Y bueno, después del escándalo que se hizo en mi casa, pasó. Yo mismo no sabía qué estaba haciendo, solo tenía el impulso de escribir algo. Después cayó en mis manos una obra de teatro, una gran obra de teatro, que es Bodas de Sangre, de Lorca. Esa la descubrí en una casa, no recuerdo de dónde, pero la hojeé y me impactó. La leí casi de un tirón. Para un cipote de 14, 15 años, obviamente esa pieza lo deslumbra uno. Pero tendría que haber tenido algo yo para que me deslumbrara, porque generalmente un chico de esa edad busca andar jugando pelota, andar jugando otras cosas, no leyendo Bodas de Sangre de García Lorca, pues. Entonces, o andar delinquiendo, como era el pan de cada día nuestro en aquellos 90, pues en los años 90. Andar tirando cosas por ahí. El asunto es que esos fueron mis comienzos, e hice un pequeño ejercicio de dramaturgia, imitando a Lorca, y lo abandonaba. Después cayó en mis manos, creo que Platero y yo, e hice otro intento de imitación. Fracasé todas las veces, pero siempre, con el tiempo, a los 6 meses, al año, volvía a hacer un ejercicio de poesía, ejercicio dramático, ejercicio de prosa, pero siempre lo abandonaba. Lo abandoné hasta el punto que a mis 18 años me fui a trabajar de cualquier cosa. Ustedes no me lo están preguntando, pero he hecho miles de cosas, desde pintar casas hasta trabajar de auditor de calidad en una maquila. Lo digo en un texto que se llama Perorata, que fue publicado no sé dónde, no sé qué revista, quizás en mi perfil de Facebook. El asunto es que, pero me perseguía el bichito de la literatura, hasta que a mis 26 años o antes
que me metí a estudiar en la universidad. Ya cuando quería sentir o la formalidad, ¿no?, de qué es letra, qué es y tenía también la romántica idea de emplearme en algún colegio dando clases de literatura, bueno, ese romanticismo que todos tenemos, como aquí el amigo que se ha egresado de letras y que su pasión en la vida, aparte de trabajar en un club nudista, es dar clases en un instituto. Bueno, disculpa, Nelson, que hable estas cosas, de que es intimidad, es tu sueño, pues. Bueno, el asunto es que ya fue por el 2005 que sí ya empecé, pero lo que me marcó, Rudy, fue los cuentos de Poe. Poe fue el padre mío de literario. Cuando una vez cayeron en mis manos los cuentos de Poe, me atraparon, fue amor a primera vista, y obviamente quise imitarlo. Por eso los primeros cuentos míos que están en mi primera colección tienen un parecido a Poe. La mutación del candelabro. Bueno, Nelson otra vez me ayuda. No, Nelson es un hombre muy leído, muy valioso, y que ha leído casi todos mis libros. Lo he torturado con eso a Nelson. Bueno, el asunto es que después ya es la historia. Después ya me metí al taller literario en 2006, ahí donde nos conocimos, que ustedes pertenecían al otro taller, y después en 2009 a la universidad, y esa es un poco la historia, ¿no? En cuanto a la disciplina, obviamente se la va formando uno. Recuerdo que cuando escribía poesía y cuentos no tenía una disciplina bien marcada, pero cuando ya me dediqué a escribir novelas, sí, el género lo exige, sí o sí, porque si no, no va a llegar a ningún sitio uno, pues. Uno, aparte de que no busca las ideas, porque las ideas llegan, y llegan por la vida, por las experiencias que uno ha tenido, por lo que ha vivido, por lo que ha leído, por lo que ha visto, por la música que escucha, por el cine que ve, y así llegan las ideas, y las que son buenas y las que embrionan llegan para torturarlo a uno, porque quieren salir, quieren estar, quieren convertirse en una historia ya formal. Entonces así me han ocurrido muchas historias, y ya exigen ya escribir una novela, ya que uno se sienta a planificar, aparte de la estructura que ha hecho, de todo el aparataje o cómo se llama, el edificio que ha armado de la historia de los personajes, ya unas horas de trabajo. Por ejemplo, antes yo escribía, cuando comencé a escribir narrativa, escribía casi como un poseído, mañana, tarde y noche. Escribía hasta la madrugada, pero hoy ya tengo una disciplina más para cuando estoy en casa, cuando no me toca salir y hacer otras cosas, siempre escribo por las mañanas, siempre, 2, 3 horas, siempre me impongo 2000 palabras. Cada vez que me siento a escribir me impongo 2000 palabras, que son como 5 cuartillas, 4 o 5 cuartillas. Entonces, por cierto, tengo una novela que es una parodia de cómo escribir una novela de éxito. Esto es como una especie de manual que hablo un poco de mi propio proceso creativo. Entonces, y eso, ahora uno ya no está en edad tampoco de llegar a las 4 de la mañana escribiendo. Ya no, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, porque si no, no va a llegar a la tercera edad. Entonces, y hay un poco más de conciencia y de respeto de la literatura. Yo sé que dedicándole 2 o 3 horas en la mañana a crear, bastan, son más que suficientes. En la tarde si estoy siempre en casa, reviso otros textos o lo que he escrito en la mañana, o leo o veo alguna cosa por ahí, o me dedico a otras cosas, pero generalmente cuando escribo son 2 o 3 horas, 5 páginas. Ese es más o menos lo que me exijo. Yo recuerdo, bueno, si no recuerdo mal, creo que era García Márquez quien decía de que cuando uno tiene una idea para una novela o para un cuento, él nos recomendaba escribir las ideas, porque decía, me di cuenta de que escribía las ideas y luego iba añadiendo ideas, y cuando me quería sentar a escribir no escribía nada porque terminaba escribiendo para las ideas. Entonces, en tu caso, escribes esas ideas
o cuando tienes la idea inmediatamente empiezas a vertir la novela. ¿Cómo es esa parte con el génesis de la idea, el trato de esa idea? Es algo que queda estructurado de principio a fin. Hay quienes opinan, como mencionaba Poe en uno de sus famosos escritos, de que decía que se comenzaba desde el final y luego se construía el inicio. Tienes, por ejemplo, el inicio y el final, o es una cosa de que te vas a la deriva con la idea inicial y la vas haciendo crecer en el camino. Hay muchos procesos. Generalmente los cuentos sí pueden llevar a uno sin saber para dónde va, cómo va a terminar. Con la novela sí. Yo me da risa cuando veo, o me causa un poco de gracia cuando oigo a algunos novelistas que la llevan un poco de sabroso en decir: no, yo no sé cómo va a terminar. Mentiras. ¿Cómo no vas a saber? Uno tiene claro dónde va a ser. No la termina. Es paja, pues. Entonces uno tiene de rigor, tiene que saber a dónde va a llegar. Que al final uno modifique el final del relato o de la fábula que está escribiendo, esas son otras hierbas, ¿verdad? Porque en el camino uno tiene un plan, tiene una armadura que ha hecho, y que muchas cosas, muchos personajes van a decir cosas, y así vas a ir quitando y poniendo cosas, pero siempre hay que llegar a un final. A mí me ha pasado, por ejemplo, por poner un ejemplo de Los Príncipes, para ver cómo llegan las ideas. Generalmente me llegan así de golpe, como llegan las ideas, y tengo una imagen, veo un personaje, veo una situación. Y obviamente lo primero que pienso es que con eso, que es tan poco, lo que primero que pienso es un cuento, pues, por lo apretado, por lo poco que puedo contar de ahí. Pero después esa imagen se va haciendo metástasis, por decir algo, y van saliendo otras situaciones, van saliendo otros personajes. Entonces digo, bueno, entonces da por un relato más largo, y así. Y la idea persiste. Cuando la idea ha persistido mucho tiempo, lo que hago es escribir. Yo sí escribo el argumento de esa idea. La escribo, generalmente tengo unas 5 renglones de la idea general, esto y esto. Y la guardo. Las buenas ideas las voy descartando. Cuando las vuelvo a leer a la semana ya no me parece tan genial. Entonces las desecho. Pero algunas van sobreviviendo a esa segunda revisión, a una tercera. Y las que yo voy escribiendo las que más van latiendo, las que más, esta historia late más, entonces esta le voy a poner énfasis. Fue así, para poner un ejemplo, de Los Príncipes. ¿Cómo nació Los Príncipes, esta novela? Yo vi una escena que es, para los que la han leído, recuerdan la escena en la segunda parte, donde el jugador llega a la fiesta que hace la familia Grimaldi en el Principado. Entonces yo vi a fulano, a un hombre, sacar a Charlotte Casiraghi a bailar, la hija de Carolina de Mónaco, pero que fulano no sabía quién era Charlotte, no sabía que era una de las influencers, una de las mujeres más perseguidas por los paparazzis, no sabía que el lío se estaba metiendo, pues, a sacar a bailar a Carlota Casiraghi. Entonces esa fue la idea. Entonces yo dije, y la chica se le echa en cara, bueno, ¿cómo es que alguien se atreve a sacarme a bailar si todos me tiemblan, todos los hombres me tienen miedo por lo que soy? Para todos que conocen, una mujer muy hermosa, demasiado hermosa, quizás diría yo. Entonces cualquier hombre le tiene miedo, pues, y que venga un desconocido a sacarme a bailar así sin más. Entonces, bueno, esa es la situación que yo vi. La idea persistió, entonces yo dije, cuando ya fue insalvable y que dije, voy a trabajar esta idea, dije, bueno, entonces le voy a dar una cara ya tenía a Charlotte, pues, eso ya estaba claro, ya no tenía que hacer su biografía, pero quién era el tipo entonces tenía que darle un nombre, y dije, ¿cómo puede llegar esta persona ahí? A ese baile, si allí va la crema innata de la sociedad, no va cualquier pelafustán, pues, porque además se paga como 1.000 euros el plato de comida, o sea, no, entonces, y ahí fue
puede ser un diplomático, puede ser, no, que sea mejor un futbolista, vale, ok, que es lo más lógico para un futbolista que sea latinoamericano, vale, argentino, que sea argentino o colombiano, y por qué no salvadoreño, después pensando, vaya, hoy ya tengo claro que va a ser salvadoreño, se va a llamar así. Entonces, ahora que era salvadoreño, ahora le voy a hacer una vida, le voy a crear una historia, el perfil, pues. Bueno, porque no sé qué es el pico, pues, ¿verdad? Y así, lo vine desde allá, lo vine para atrás, y se ve desde que aparece Charlotte en la historia, ya ha pasado casi más de la mitad del libro. ¿De dónde surgió la idea? Entonces, hablo más de Enzo, bueno, ahora se va a llamar Enzo, y le van a decir el príncipe, por eso Francesco, y su papá trabajaba en Corica, su mamá era vendedora de Avon, todo el aparataje de la historia. Entonces, y hasta que llegó al punto ese que fue el origen de la historia, Enzo sacando a bailar a Charlotte Casiraghi, que no sabía, por cierto, quién era ella, a pesar de que salían revistas y en los noticieros del Principado, pues. Entonces, eso más o menos para explicar un poco el génesis de una novela, pues. Y así como, por ejemplo, el libro de Tamara, que me voy a adelantar a los hechos. Esta novela, por ejemplo, surgió porque yo había escrito antes de esta una novela, esta es de detective, hay que decirlo, es una novela policíaca, aunque utiliza otros tópicos como la novela histórica, la novela, el thriller, el suspenso, pero es más que todo porque hay un detective aquí que investiga algo, por lo tanto es detective. Yo había escrito, tengo una novela inédita sobre otro detective, pero este detective tiene origen salvadoreño, pero su padre es holandés, su madre es salvadoreña. Entonces, la historia el caso que resuelve es en Europa y es muy joven, tiene 17 años. Entonces yo quería hacer un detective ya salvadoreño, que la acción se llevara a cabo acá. Entonces, y por eso Aquiles Astilla, que se llama el detective de esta historia, tiene 20 años, es muy joven. Pero debo decir también que antes de esta historia hay otra novela corta de este detective, que es el origen, se cuenta el origen de este detective, ya que son es una novela corta. Entonces, fue por eso que nace la novela, y si ustedes ven, se trata de un grimorio, de un libro legendario como el Necronomicon, ¿verdad? Y ahí se nota ya la influencia de Lovecraft y de otros autores que yo siempre he leído. Más o menos por ahí va la cosa. Casi como una bola de nieve en dos direcciones, ¿verdad? Para ir modelando ya el producto final. Bueno, quizás para cerrar como esta primera parte sobre los inicios de Carlos como escritor, y retomando un poco lo que mencionaba de que había un poco de prosa poética en el libro premiado de cuentos que se llama Relato de las 9 fábulas. Les voy a leer un pedacito corto nada más para que se piquen. Dice en Los Amados: oh, qué deliciosos besos tiene su boca, que ardientes cuando me toma de la cintura y me embriaga con su alcohol concupiscente. Yo fui una de esas chiquillas, era muy joven cuando él vino y me tomó. No dijo nada, yo no dije nada, solo la había mirado escondida, pero él vino y me tomó como una hembra hambrienta. Es tan varonil. Bueno, y ahora para continuar, quizás Nelson, que ha sido tu cómplice, digamos, en cuanto a los productos que has ido formando, a lo mejor él quiere comentar un poco sobre tu narrativa y por supuesto de estos dos libros. Ok, buenas tardes. Primeramente, hay un capítulo que me gusta bastante de Rayuela, que va intercalando una historia en una sola página. Una línea es una historia, la siguiente línea es parte de la otra historia, y así hasta que termina el capítulo. El libro, no recuerdo, pero es de los anexos. Es de los anexos.
El punto de eso es que el libro de Tamara, por ejemplo, va por la misma mecánica, solo que es por capítulos. Un capítulo es una historia, el otro capítulo es otra historia, que al final poco a poco van uniéndose, por decirlo de esa manera. Creo que esa forma de abordar el libro es bastante interesante, porque en cuanto a estructura recuerda bastante a los surrealistas tardíos, como Cortázar en Latinoamérica, por ejemplo. Y es muy interesante también eso. Y se nota también cómo ha ido progresando la manera de abordar los temas, de cómo tratarlos, de cómo abordar también la estructura de los libros, que pues de una u otra forma también eso motiva también al lector, le facilita la lectura. En los cisnes, por ejemplo, si bien había una estructura lineal que se estaba manteniendo constante, eso era así. El libro de los cisnes es completamente lineal, no pasa de eso. Es interesante, el lenguaje es culto, pulido, pero no pasa de eso. En cambio aquí, si bien las historias son lineales, hay un juego del tiempo, que eso ya solamente se puede lograr ya con experiencia, y no solamente con sentarse a escribir frente al ordenador y decir, voy a escribir tal cosa. Así que en ese sentido hay un gran progreso, incluso mejor que el logrado con el premio de Quetzaltenango, el de los Juegos Florales, el de los Príncipes. En cuanto a estructura, me parece muy bueno el libro, y no sé si puedo hablar de la historia. Vaya. Vaya. En sí, bueno, voy a hacer una sinopsis mejor. Igual, pues solo voy a hablar del libro de Tamara porque el de los cuentos no lo he leído todo. Con respecto al libro de Tamara, bueno, trata de un cherito, no recuerdo cómo se llama, que está casado, que está acompañado con una chera que se llama Marcela. Aquí les hacía. Perdón, soy malo con los nombres. El punto es que este tipo tiene que buscar un grimorio legendario, que es la propuesta que le hace un cardenal, y la manera en cómo se presenta el cardenal y todo puya es bien hace escalofriante, es como no sé si vieron la serie de Sherlock Holmes que sacó la NBC, creo que hay un episodio que también sale en los libros, en donde a Sherlock le vendan los ojos y el tipo lo llevan en el carruaje y va averiguando todos los lugares por donde va pasando. Vaya, a eso me recordó bastante. Solo que hay una escena muy similar que ya no sé por qué estoy contando esto. Ya sería como spoiler, pero el punto es que el libro es muy interesante, cómprenlo. Vaya, eso con respecto a los libros y todo lo demás. Ahora bien, ya con respecto a lo que estaban mencionando los compañeros anteriormente sobre la manera en cómo ha progresado Carlos desde los talleres y todo lo demás, creo que yo lo conozco desde que iba a bachillerato, más o menos, ¿verdad? Desde que yo iba a bachillerato, que a veces yo me quedaba en el callejón donde él vive, y él a veces me empezaba a dar clases de poesía o algo por el estilo, y yo, ok, voy a ser poeta. Y entonces empezamos a hablar de libros y cosas por el estilo, que yo para ese entonces pues desconocía. Si bien había leído unas cuantas cosas, me reconozco en Carlos en ese sentido, porque yo vi la primera obra que leí fue una obra teatral, una pieza de William Shakespeare, fue Romeo y Julieta, y también después leí la de la venganza, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó el nombre. Es un Enrique no sé qué. No. Perdón, bueno. El punto es que cuando yo conocí a Carlos, él ya andaba vendiendo sus libros y todo eso. Y yo de pura curiosidad me metí a internet a buscar algo sobre él. Me acuerdo que habían publicado en un blog el primer capítulo de Los Cisnes, y ahí fue cuando tuve el primer acercamiento con lo que él había escrito. De ahí fue que me interesó bastante, porque en Los Cisnes el primer capítulo
va de dos poetas, creo que entran a un café, bar donde habían presentaciones y dialogan con otro chelito. Es básicamente una romantización del crimen, pero abordado desde el arte. En ese sentido yo me sentí atraído por la manera en cómo abordaba el tema de la literatura vista desde ese punto, y también me emocionó bastante porque dije, de aquí soy. Entonces ya después fue que me acerqué un poco más a su obra, porque en bachillerato nos pidieron los libros de cuentos acústicos y La oportunidad del silencio, que La oportunidad del silencio también es otro libro bastante experimental, considero, por la manera en cómo se abordan los temas. Es decir, te cuenta la misma historia desde puntos diferentes y con un desarrollo completamente diferente. El libro lo puedes leer de cualquier forma. Puedes empezar por el último capítulo, por el primer capítulo, por el capítulo de en medio, y no va a haber ningún tipo de problema. Así que pues ese fue como un segundo acercamiento. Ya después ya fui acercándome un poco más a lo que estaba produciendo. No sé, creo que ha sido un proceso bastante, no sé, bueno el que ha tenido Carlos en ese sentido, porque ha progresado mucho en su manera de escribir, ha progresado un montón, y en lo personal yo considero que el libro de Tamara es lo más sólido que tiene a nivel personal, en cuanto a estructura, en cuanto a manera de abordar el discurso, ¿cómo se llama? El lenguaje utilizado es muy cuidado, cosa que si bien se logra en los otros libros, en este sí ya hay un nivel de madurez más amplio. Así que pues, no sé, eso sería. Carlos, una consulta. En el caso de los dos libros, aparte de los podemos encontrar en la librería de la Universidad de El Salvador, ¿en qué otras librerías? San Salvador, acá también en Quezaltepeque. Estos solo están en la librería universitaria, no entiendo, porque no sé si los llevan al Soho de la UCA, pero solo creo que en la librería universitaria. Y yo que los tengo acá, que me dieron una parte por los derechos, o era parte del premio, pues, que me dieran unos ejemplares, y por eso yo tengo unos libros en mi propiedad, que haciendo el comercial, para los que nos están viendo y gusten leerlo, me pueden escribir, ya sea Facebook, o los que tienen mi número telefónico, mi WhatsApp, o con cualquiera de ellos, si no estamos ahí conectados. Porque ¿para qué quiero yo tantos libros? Digo, o sea, me dieron bastante, entonces por eso lo quiero dar a un precio lo más cómodo posible, porque un escritor se considera como tal si tiene lectores. Esta novela va a considerarse como tal si tiene lectores, así que mi idea es que se lea lo más posible. Así que ahí tengo ejemplares para los que quieran. Yo se los hago llegar de 1 o 1000 maneras si gustan. Y eso, tengo también de otros títulos, todavía tengo algunos ejemplares de los que mencionó Nelson, por ejemplo. Hablábamos de la novela Los Príncipes, todavía tengo ejemplares de esta novela y otros por ahí, así que solo pregunten y le damos la oferta. Perfecto. Bueno, en el caso, igual, comentarte, ¿verdad?, lo que estábamos diciendo, el libro también de Tamara, el relato de las 9 fábulas, lo pueden adquirir también en La Patrona, ¿verdad?, el restaurante La Patrona, que está ubicado acá en el pasaje del Kinder Nacional. Por ahí pueden llegar, lo pueden adquirir a partir del día lunes para llegar a más lectores, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Se ha abierto también esa posibilidad que aquí cerca en el mero centro de Quezaltepeque, en La Patrona, como decía bien Carlos, ahí lo pueden encontrar a partir de lunes. Y a un premio, como estamos hablando de tantos premios, a un precio razonable, pues, porque estos libros fácilmente pueden encontrarse a $10, $12, pero no es la idea tenerlo un precio tan alto y la gente no va a tener acceso a él. La idea es que tenga un precio
justo, digamos, porque tampoco, yo me baso en una filosofía de la vida, que no sé a quién se la escuché, seguramente a algún pensador, o tal vez a un cantautor, no sé, que en la vida no hay que ser bueno ni malo, sino justo. Entonces, y así con todos los productos, pues tampoco hay que darlo tan barato, porque no hay que, dicen, regalar tu arte, porque, bueno, no se puede hacer eso. Tampoco darlo más caro para que la gente no tenga acceso a él, sino un precio justo. Entonces, ese es mi lema y ojalá que la gente lo quiera. Bueno, yo creo que ya hablamos suficiente, ya la gente que está al otro lado ahí ya se durmió, o los que todavía están ahí medio dormidos, adormilados, ya estamos concluyendo, para hablar, o terminar de hablar de estos libros, decir, o lo que decía Nelson de la novela, el libro de Tamara, se sostiene en dos ejes principales, que se toca la parte histórica del país, muchos acontecimientos históricos de 200 años del país. La novela está dividida en 30 capítulos. 15 se van alternando un capítulo, digamos, histórico, con un narrador omnisciente, un narrador en tercera persona, que va contando acontecimientos, o el paso del libro de Tamara, que así se llama el Grimorio, que es conocido también como Tamara Scripti, o también apodado La Hembra, que va siguiendo el recorrido de este libro a través que fue resguardado por personalidades de El Salvador, porque este libro es una lucha entre masones y la iglesia. Entonces viene la parte histórica, y el siguiente capítulo que va alternando es una parte ya moderna, digamos, la parte actual, que toda la acción se da en un mes, en el mes de enero de 2016. Tenemos la parte histórica, los 15 capítulos que viene contando desde 1810 hasta 2016. Y viene los otros 15 capítulos que cuentan todo 2016, desde el 1 de enero hasta el 30 de enero de 2016. Llega una parte en el último que se juntan las dos partes, y ahí es donde se resuelve ya la historia. Debo decir que este es el cierre de una trilogía, como mencioné anteriormente. Hay una novela corta donde se menciona el origen del detective, de Aquiles Astilla. Aquí tiene 20 años, en las otras historias tiene menos años. Y se dice cómo se metió de detective, quiénes lo influyeron, quién era, y toda esta parte. Entonces, esa novela cuenta el origen del detective, que es Aquiles Astilla, que dice bien Nelson, que está acompañado con una muchacha que se llama Marcela, que vive en unos condominios de la Sacamil, y que ganó cierto prestigio, cierta fama cuando resolvió un misterio, cuando atrapó a un asesino que le llamaban Novenario. Y voy a adelantar esta parte. Ese es el segundo título de la trilogía, otra novela que se llama Novenario, que esa sí no está escrita, solo tengo la idea, de eso debo confesarlo. Está ahí, ojalá tenga tiempo y así completo la trilogía. Es curioso que ya esté la tercera, pero no la segunda. Pero a mí me resultaba importante esa. Tengo material, o tengo el perfil, o tengo el personaje para seguir con la historia más, porque tiene 20 años acá el detective. No sé, como tengo otros proyectos también, no sé si voy a volver a tocarlo. Y además no me gustaría adelantar cómo termina el personaje, pues, así que ojalá que después con alguien que lo lea podamos entrar en esa conversación y podemos hablar más del personaje. Bueno, eso para concluir ya esta ceremonia, este culto de iniciación, o de, ¿cómo se dice? Esta misa de acción de gracias, no, bueno, lo que sea. Muchas gracias a los que estuvieron allá al otro lado, esperemos que sean varios. Podemos mencionar, vale, gracias Carlitos, podemos mencionar bueno, aprovechando y los que comentaron el espacio, bueno, nuevamente darle gracias a la gente de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque por haber permitido esta reunión
Cabe mencionar que todos tenemos la cartilla, tenemos las 2 vacunas, estamos tomando las medidas y hacemos el llamado siempre a la gente también a que sea parte de cuidarlos en comunidad, ¿no? De que sigamos haciendo ya ese anuncio. Hay comentarios desde la página también que está transmitiendo de quesaltecos.net de Cecilia Castillo, por ejemplo, que es alguien que creo que todos conocemos. Sí, también tiene una gran labor desde la gestión literaria, ella desde la Biblioteca Nacional también, ¿no? Gabriel Velázquez, que es un joven también escritor, también es estudiante de la... Hace poco, ahora creo que han publicado de un premio que ha ganado en Guatemala. Vaya los saludos para Gabriel también. La licenciada Estela Peñate, que es una maestra que también ha colaborado en el sentido de la difusión de las obras, ¿no? La escuela que tenemos acá enfrente. Blanca Estela. Sí, un saludo a la señora Blanca. Juan Flores también está enviando saludos y deseando muchos éxitos. Ha estado conectado el amigo nuestro también, Ilish Fauda, también otro saludo a Ilish, ganador de premios y amigo de la casa. Ana María Flamenco también hace comentarios en la página, que dice que saludos para Nelson, que es su ex alumno. Y para vos también, Carlos. Así que, gracias. Ahí se van moviendo esos comentarios, invitarlos siempre a que sigan compartiendo esta transmisión, estos espacios, para que pueda llegar a más personas. Ha estado Rudy, Antonio Texcal, Nelson Alonso, Carlos Ancheta y Carlos Texcal también en este proceso, así que pueden comprar el libro. Carlos Godoy. Pueden comprar el libro de Carlos, o los libros de Carlos, los ganadores del Premio Nacional de Cuento. Conmigo y la patrona, y en la patrona va a estar en Club Bar, ¿cómo se llama? Patrona. Los libros los encuentran en editorial, en librería universitaria. En librería universitaria, obviamente en la librería de la UES, y conmigo y con Carlito. A partir del día lunes, los libros de Ancheta, e igual los otros libros también de Antonio Texcal, Ilish Fauda, Francisca Alfaro, van a estar disponibles en la patrona FUC Andrip, que está ubicada aquí en el pasaje del Kinder Nacional. Ahí, a partir de las 5 de la tarde, usted puede llegar, puede adquirir su libro y también se puede quedar un ratito más, ¿verdad? Y van a ser bienvenidos. Venden limonadas. Venden aguas mágicas ahí también. Aguas frías. Bueno, gracias. Y nada, agradecer todo, también la gente que está atrás, agradecer a Arturo, la gente de la alcaldía, que vino a Max, esta semana, a Julio. Gracias, Julio, por siempre la disponibilidad. Y bueno, otra vez, nuevamente gracias. Saludos, buenas tardes.